Bienvenidos y bienvenidas a Ondas Resilientes, un espacio donde exploramos el rol fundamental de las radios comunitarias en Colombia. En este podcast conversamos con hombres y mujeres que están detrás de estos medios, aquellos que han dedicado algo de su vida a dar voz a las comunidades más afectadas en nuestro país, algunas por el conflicto armado, y en especial a las mujeres que han sido silenciadas por la guerra. Descubriremos si estas radios se convierten en plataformas de visibilidad, resistencia y esperanza, ofreciendo a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y para reconstruir su realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Viviana Rodríguez, acompáñanos en esta conversación mientras miramos cómo podemos avanzar hacia una cobertura más empática y efectiva. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Yesenia Polanía, periodista y coordinadora de emisoras de paz, una figura destacada en el ámbito de la Radio por la Paz, dedicada especialmente a empoderar a las familias, mujeres y comunidades víctimas del conflicto armado a través de los medios de comunicación. Su trabajo no ha sido, no ha sido solo una voz, ¿no? Ha sido una voz muy crucial para estas comunidades afectadas, sino también un faro de esperanza y oportunidad en tiempos de adversidad. Con una carrera que abarca años de investigación, Yesenia ha utilizado la radio como una poderosa herramienta para no solo informar y educar, sino también para inspirar, empoderar a las mujeres, a las víctimas del conflicto armado que han enfrentado duras realidades de la guerra en nuestro país. A lo largo de nuestra conversación exploraremos cómo la radio puede ser un vehículo de cambio positivo, los desafíos que enfrentan las mujeres y cómo su trabajo construye y contribuye a una reconstrucción de comunidades afectadas. Entonces, Yesenia, bienvenida aquí a este conversatorio con nosotros. Andrea, muchas gracias, muy buenas tardes y pues es un gusto el poder acompañar, estar aquí y compartir un poco desde la experiencia de trabajo que he tenido a lo largo de mi vida. Me place mucho esa presentación que acabas de hacer. Muchas gracias por el espacio. Me he dado cuenta que en la trayectoria que llevas y ahora que estás en el tema de Radios de la Paz, has sido como esa vocera, ¿no? Ese tema es muy importante. ¿Cómo lo has venido manejando? ¿Cómo te has podido especializar enfocada en este trabajo de las víctimas del conflicto armado? ¿Qué te llevó a hoy en día tener ese rol tan importante? Bien, pues creo que hace parte también del proyecto de vida, ¿no? Yo en algún momento me había distanciado, divorciado del periodismo porque no estaba de acuerdo con el tratamiento que se le daba a mucha información y también fui muy cercana a todos los sectores sociales, a las organizaciones sociales en el departamento del Huila en algún momento. Pero cuando tuve la posibilidad de hacer parte del equipo de la emisora de paz en Algeciras, ahí me di cuenta que era un espacio que me permitía reconciliar esos amores, tanto el periodismo como el tema social. Entonces, pues había un gusto allí muy importante por poder compartir esas historias que salen de allí, que salen de estos lugares que han sido afectados por el conflicto, pero que tienen y que realizan todos los días una cantidad de cosas tan impresionantes que no se han contado, porque usualmente se cuentan mucho más desde el enfoque de la guerra. Y Exacto. adicionalmente, pues también en mi proceso académico, pues yo he estado estudiando mucho el tema del conflicto, me gusta, hice una maestría en conflicto, territorio y cultura. Entonces, por ahí me conecto también porque me interesa el conocer cuáles son los conflictos sociales y ambientales que habitan, como que no hay un conflicto ambiental que no tenga por detrás un conflicto social, como que están totalmente relacionados. Entonces, exactamente, entonces yo dije, bueno, quiero hacerlo desde allí. No soy la única persona que lo ha hecho en este momento. Hay muchas personas en todos los departamentos que trabajan y que quieren hacer un periodismo también que pueda contarse desde una perspectiva de construcción de paz. Lo están haciendo y es muy importante. Creo que en este momento es necesario también por la historia que está viviendo el país. Estamos ya a casi 8 años de la firma de un acuerdo de paz. Eso implica muchos retos, pero también estamos avanzando en los procesos de negociación y de diálogo, de conversación con muchos actores armados.
También vemos que hay una reconfiguración del conflicto en Colombia, entonces eso es clave, el poder estar ahí pues participando, acompañando, divulgando todos esos procesos y esa información que sale de los territorios. Como mujer también ha sido un reto, para mí los temas de género son muy importantes y yo siento que siempre voy viendo el mundo con esos lentes violeta, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, cuando hablamos de los impactos de la guerra en la vida de las personas, yo siento que es muy diferente lo que pasa en la vida de las mujeres y que ahí es importante el poder decirlo, porque, por ejemplo, del conflicto las mujeres no han sido, pues no siempre las que han ido directamente a la guerra, sí, las que han puesto el cuerpo en el lugar. Sí ha pasado, por supuesto, pero las mujeres tienen un rol, también han desempeñado un rol de mediadoras, de cuidadoras, han sido las mamás de todos los muchachos que participaron en el conflicto, han sido las hermanas, han Ujú. sido las, y si uno se pone a ver, por ejemplo, las buscadoras, las personas que en este momento están buscando a las más de 100.000 personas que tenemos desaparecidas en el país, son mujeres en su Exacto. mayoría. Entonces, ellas tienen un rol muy importante allí también desde la memoria, desde no olvidar lo que ocurrió en el marco del conflicto y para mí es importante el poder hacer un ejercicio de comunicación teniendo en cuenta esas particularidades específicas en que las mujeres han vivido el conflicto en nuestro país. Mira que todo esto que hablamos acerca como de los territorios y más, pues también las mujeres han tenido que emigrar, ¿no? De sus territorios, de sus pueblos, de sus veredas y más, y llegar a ciudades, no sé, como Bogotá, como ciudades principales, donde finalmente para ellas todo esto es nuevo y han tenido que dejar finalmente su vida, sus hijos, porque pues la guerra se los ha robado, simplemente pues dejó de existir esa vida que en algún momento fue. A mí me llama mucho la atención cómo la radio puede ser esa herramienta poderosa para empoderar a estas mujeres víctimas del conflicto armado. Tú que estás de ese lado de allá, ¿cómo lo puedes vivir? Si tienes, no sé, por ejemplo, alguna experiencia con alguna historia o cómo finalmente el área de la coordinación y los diferentes formatos hacen una potencia esta herramienta para las mujeres víctimas del conflicto armado. La radio no ha pasado de moda. De pronto en algunos lugares un poco más que en otros, pero en las zonas rurales de Colombia la radio no ha pasado de moda. La radio sigue estando supremamente vigente y cuando uno hace radio genera también una relación muy cercana con las personas que habitan el territorio, incluyendo allí las mujeres. Entonces, por eso es importante que desde cada programa, desde cada canción, desde cada elemento, por más mínimo que parezca, que se comparte a través de la radio, pues pueda tener un enfoque muy claro. O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr? Si lo que se quiere lograr es que las personas que están allí puedan conocer, por ejemplo, si estamos hablando de la comunidad víctima del conflicto, si queremos que ellos conozcan cuál es la ruta de atención por parte de la unidad de víctimas, es importante que se lo contemos y que lo hagamos de manera muy clara. Si ellos tienen familiares desaparecidos, cómo podemos contactar con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y poder compartirles cómo las personas pueden acceder a esta institución que nace del acuerdo y que es necesaria y que es importante y que todas las personas pueden hacer uso. Entonces hay una responsabilidad social muy, muy grande desde lo que se emite en la radio. Yo creo que ese es un gran aporte a la reconstrucción del tejido social en todo el país, el poder desde ahí contar, compartir, informar, porque la información es un derecho. Finalmente, la gente que tiene la información es como si tuviera un poder y ese poder pues hay que distribuirlo y hay que compartirlo con las personas que Sí. de pronto no tienen ese mismo acceso a la información y a través de la radio creo que se puede informar, se puede contar, se pueden compartir todas esas herramientas que se tienen y muchas veces pasa que también porque acá estoy hablando muy desde la institucionalidad, pero por ejemplo, cuando compartimos Ujú. historias, cuando entrevistamos a una mujer y nos cuenta su historia de vida en el marco del conflicto, el impacto que esto ha tenido, pero que ahora es una lideresa y que ha logrado esto, o que encontró a su familiar, o bueno, cualquier situación, permite también que pueda generar empatía con otras mujeres que la están escuchando y que tienen situaciones muy similares, porque a veces creemos que lo que nos pasa a nosotros y a nadie más. Y resulta que en este Sí. país el tema de la violencia ha sido muy sistemática, se repite, se repite y se repite. Entonces, creo que a partir de ese proceso empático también que se logra con las historias de vidas, podemos generar un proceso de transformación muy individual en algunos casos y muy colectivo en otros. Hasta el momento hemos escuchado cómo las radios comunitarias para la paz
emiten información de cómo conocer las rutas de unidades de víctimas, algo más enfocado al acceso de información del uso de programas que actualmente tiene el Estado. Sin embargo, no hemos escuchado cómo es una herramienta poderosa para estas mujeres víctimas del conflicto armado. ¿Qué tipo de colaboraciones o redes de apoyo, tú, vuelvo y digo, tú que estás allá de ese lado, son más efectivas para mejorar las condiciones de vida de estas mujeres que son afectadas? En la Radio para la Paz, ¿cuáles crees que sean como esas colaboraciones o redes de apoyos más efectivas que en este caso, si tienen ustedes en estos momentos, cuáles son o cuáles deberían ser? Yo pienso que acá, bueno, ahí está el deber ser o la razón de ser de la radio. ¿Cuál es? A veces no es deber de la radio el garantizar el cumplimiento, no sé, de todo lo que está dentro de la ley de víctimas, pero eh, si es un compromiso, si es una necesidad que a través de la radio se informe cómo las personas pueden acceder a. Entonces yo creo que ahí está la clave, en poder brindar la información clara, precisa, veraz, equilibrada, para que las personas puedan acceder a ella y de esa manera se pueden apoyar. Articulaciones se generan con diferentes instituciones, con diferentes organizaciones. Las personas también en el territorio comienzan a acercarse mucho a la emisora porque la ven como una posibilidad de compartir allí lo que ocurre, no sé, que sea reunión de junta de acción comunal, que sea reunión de un grupo, pues se informa por ahí, las personas pueden llegar, pueden acceder. Eso es clave y eso es muy importante. Sin embargo, digamos que no depende de la radio la implementación o el acceso a los programas, a, no sé, por ejemplo, si hablamos de un tema de restitución de tierras, pues ahí ya quien tendría Exacto. que hacerlo, pues la unidad de restitución de tierras. ¿Qué podemos hacer nosotros? Avisar cómo es que se puede acceder a la unidad de restitución de tierras, quiénes pueden hacerlo, cómo es el tema del catastro multipropósito, quiénes pueden estar, quiénes no, y entonces digamos que de esa manera es que se genera también esa red de apoyo, digámoslo así, ante las personas. En esa parte, ¿cómo crees que podrían involucrarse las propias mujeres en la planificación y la ejecución de los programas que tienen las radios comunitarias hoy en día? En este caso, en estos momentos, ¿hay algunos programas que realmente la radio tenga como propios para incentivar a las mujeres a que puedan salir un poco acerca como de ese sufrimiento y la victimización que finalmente tuvieron por un determinado tiempo, año y más, o solamente es la autoconfianza que ustedes le brindan como tal a las mujeres? ¿Cómo lo manejan? Si hay programas que se realizan de manera específica en relación, o sea, con temas de enfoque de género. Por ejemplo, el próximo 25 de julio es el Día de la Mujer Afrocolombiana. ¿Sí? Ese día se va a hablar todo el día en los programas de la mujer afrocolombiana. Entonces, en el atardecer, que es un programa de 2 a 4, que es más cultural, se va a hacer desde ese enfoque, desde allí, desde el aporte que se ha hecho de las mujeres afrocolombianas al país en términos de cultura, de música, de comida, de muchos elementos, muchos que están ahí y se puede visibilizar desde ese enfoque. Pero también hay un programa que se llama Encuentros de Paz, que es en la noche, que tiene más relación con la implementación del acuerdo de paz. Entonces ahí podríamos analizar o podríamos conversar con las instituciones, con las organizaciones sociales de víctimas de mujeres, amantes de paz, que nos cuenten también cómo ha sido la implementación del enfoque étnico, por ejemplo, en los territorios, cómo se ha dado, qué garantías han tenido, qué no, cómo va el tema de acceder a la tierra, si han participado, no, incluso las mujeres y hombres que son firmantes de paz y que son afrodescendientes, cómo ha sido ese tratamiento de manera particular, se ha tenido en cuenta o no. Entonces, sí, lo que se busca es tener programas específicos también que puedan dar cuenta de las situaciones particulares que viven las mujeres desde el lugar que ocupen, ya sea como mujer individual, como colectivo, como organización de víctimas. Yesenia nos habla de información clara, veraz, equilibrada y en articulación con la emisora, cómo la comunidad comunica si hay reuniones de Junta de Acción Comunal, comunicar en cómo acceder a ciertos programas. Sin embargo, no es claro cómo la emisora se involucra con las mujeres víctimas del conflicto armado, si hay una parrilla enfocada en estas mujeres. Nos ha contado cómo los actos y las fechas especiales como la mujer afrocolombiana puede intervenir, algo
o algunos temas para poder abordar. Sin embargo, no hemos escuchado que haya programas enfocados para estas mujeres. Yesenia, mirando hacia el futuro, ¿cuáles crees que sean, no sé si de tema personal o quizá laboral, tus esperanzas y objetivos para el trabajo que realizas como mujer, pero hacia las mujeres víctimas del conflicto armado a través de la radio? Pues yo creo que es importante a través de la radio seguir generando todo este tipo de escenarios que permitan el fortalecimiento y acompañamiento de lo que se está creando desde las organizaciones, sobre todo. ¿Cuáles son esas demandas, esas necesidades que tienen las mujeres víctimas hoy en el país? Y cómo la radio las puede visibilizar. ¿Qué están haciendo las mujeres víctimas? No se están creando proyectos, se está trabajando en que eso, visibilizarlo, ponerlo en el escenario, que de más personas lo puedan conocer y ver también cómo el país ha tenido que ser muy resiliente, muy resiliente, porque sí han ocurrido muchas cosas, pero pues no por eso quiere decir que nos vayamos a quedar ahí, sino que pues hay que entrar en un proceso también de evolución, de crecimiento, de visibilización. Por supuesto, el acceso a derechos es clave, ¿no? Y creo que todavía falta muchísimo, pero se puede ir haciendo todos los días. Entonces yo creo que la radio tiene esa labor tan importante o ese reto también allí con las mujeres que me parece supremamente clave, independientemente ya del acuerdo de paz o no. Hay una historia en Colombia que debe transformarse y seguirse transformando en el futuro. Esa es la idea, poder transformar como esas sociedades, ¿no? Y esas comunidades que finalmente han venido como sufriendo a través del conflicto armado durante tantos años de guerra en el país. Y ya como para terminar, ¿qué cambios te gustaría ver en las políticas o en la sociedad también, ¿no? Porque finalmente siempre estamos esperando que salga la política, el decreto, la ley, para generar y apoyar como a estas mujeres. Yo creo que sí, efectivamente hay muchas políticas, pero necesitan implementarse y hay un reto muy grande desde la institucionalidad para garantizar que todas esas políticas que están creadas se implementen y pues que de verdad representen los deseos o necesidades que tienen las mujeres. Pero yo creo que también hay un ejercicio muy individual que podemos hacer todos los días, todos los seres humanos, y es desde el yo individual, desde mi colectividad o desde mi barrio, desde mi vereda, también el poder reconocer, aprender y conocer todo lo que ocurre con las mujeres, esa identificación particular de lo que ha ocurrido en el marco del conflicto, en las vidas. Creo que eso también es importante, el reconocerlo desde esos escenarios mucho más pequeños. Por supuesto, también en los escenarios políticos, que puedan participar mucho más, que puedan acceder a muchísimo más trabajo, que pueda ser reconocido toda la labor de cuidado que las mujeres históricamente han realizado, hace parte también de esa necesidad que necesitamos para transformar como esa dinámica o esa lógica que ha tenido siempre la sociedad hacia las mujeres. Al país y poder visibilizar, ¿no? No solamente lo que siempre he dicho a la mujer, sino a los géneros como tal que llevan el conflicto armado en nuestro país y sobre todo durante tantos años y con la primicia que tenemos de ese acuerdo de paz y poder evolucionar en pro de lo que realmente necesitamos y es llegar como al final del conflicto armado en nuestro país. Muchísimas gracias, Andrea, por este espacio, por la posibilidad de visibilizar el trabajo que se hace y que se ha venido haciendo. Por supuesto que somos muchas las personas que en este momento lo desarrollamos. Gracias. Así es. Gracias a Yesenia por habernos dado una perspectiva invaluable sobre el papel que juegan las radios comunitarias para la paz en nuestro país. Las radios comunitarias para la paz han demostrado que se puede hacer una cobertura más sensible y humana, acercarse a las comunidades, sobre todo a estas mujeres víctimas del conflicto armado, escuchar y reflejar sus realidades de manera auténtica, creando espacios donde las historias de estas víctimas puedan ser contadas con dignidad y el respeto que merecen. También el apoyo incondicional, no solo de las radios, sino del Estado. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio de Ondas Resilientes. Sabemos que este es solo el comienzo de muchas conversaciones importantes que nos esperan. Te invitamos a seguir con nosotros en este camino
donde juntos continuaremos aprendiendo, reflexionando y sobre todo dando visibilidad a las voces que más lo necesitan. Hasta el próximo episodio.